todos y con todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Junta Médica. Ya estamos mitad de semana. Leslie, ¿cómo estás? Estamos mitad de semana y hoy día vamos a hablar sobre una enfermedad que ataca a un grupo de personas que implica que cuando comen gluten, esto es, productos de trigo, cebada, van a tener ciertos malestares y vamos a ver cómo ocurre y por qué ocurre. No, algunos cuando escuchan la palabra celiaquía, directamente no saben de lo que estamos hablando. Otros piensan que es una intolerancia, pero lo cierto es que, como decía Leslie, es una enfermedad autoinmune. Vamos a ver eso ahora, incluso también vamos a ver a la gente del Censi hoy día. Por supuesto, vuelve Jorge Cabrera de nuevo aquí al set de Junta Médica para contarnos nuevamente sobre la muña y sobre el culén. El culén. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus propiedades? Lo vamos a averiguar aquí en el programa. En Junta Médica. Empezamos. Arrancamos hoy día y empezamos hoy día nuestro programa. Vamos a hablar sobre celiaquía. Tenemos nuestros invitados en la mesa. Estamos contando hoy día con el doctor Javier Silva. Él es gastroenterólogo del Hospital Santa Rosa, del Ministerio de Salud, y la doctora Ana Muñoz, gastropediatra del Hospital Edgardo Rebagliati de eSalud. Bienvenidos, doctores. Ahora vamos a conversar sobre celiaquía. Algo interesante, que la gente piensa que la celiaquía puede ser una intolerancia al gluten, y eso no es cierto. Claro, y como comentaba al inicio, hay muchas personas que ni siquiera saben qué es la celiaquía. Cuando vamos a veces al supermercado o al mercado, vemos en el etiquetado de algunos productos, vemos ahí, sin gluten, ¿no? Y muchas personas dirán, ¿qué Mucha es gente esto? dice, ah, qué bien. No. Y listo. ¿No? ¿A qué se debe referir? Bueno, pues todas esas dudas las vamos a responder hoy aquí en el programa, porque como todos los días estamos en vivo de 10 a 11:30 de la mañana. Ya saben que durante ese periodo de tiempo, durante esa franja horaria, ustedes pueden empezar a enviar todas sus consultas a las cuentas de la Junta Médica al Facebook o también al Twitter, o si no, pueden llamarnos al 619-0747, que es nuestra línea médica. Y ya me aprendí el número. Después de 2 meses ya lo sé de memoria. Perfecto. Pero antes de arrancar con el programa, ¿tú querías comentar algo sobre la varicela, Leslie? Sí, justamente estaba en la mañana oyendo noticias y estaba escuchando que hay un colegio que varios niños han adquirido varicela. Recuerden ustedes que la varicela es una enfermedad que se puede contagiar por gotitas al hablar o al estornudar o tener contacto con las lesiones de la piel. Los niños son fácilmente de contagiarse, puesto que están jugando y están en contacto continuo. Recuerden que la vacuna está gratuita para todos los niños de 1 año hasta los 2 años para poder evitar este tipo de enfermedad. Si alguien tiene varicela en la casa y alguien no quiere contagiarse, puede vacunarse en los siguientes 5 días máximo de que el niño tenga esta enfermedad y por lo tanto debería quedarse en casa. Recuerden ustedes que ya que se transmite vía aérea o por contacto, lavarse las manos constantemente, cortarle las uñas al niño porque pica mucho la varicela y se pueden quedar costritas en esa zona y por favor que se queden en la casa hasta que termine de secar las lesiones. ¿No? Y recuerden, ¿no?, que la campaña en la que nos encontramos en este momento solo es para la rubiola, sarampión y polio. Ahí no está incluida la varicela, ¿no? Claro que no, pero los niños ya deben tener su vacuna de niños de 1 año para que vayan ya protegiéndose desde chiquitos. ¿No? Y como decía Leslie, la vacuna es gratuita, así que acudan, ¿no?, a los centros hospitalarios. Así es. Bueno, y también recuerden que el día de mañana vamos a hablar de las enfermedades arteriales coronarias, ¿no? Así es, la principal, el infarto del miocardio, que es una enfermedad que puede hacer que el corazón no reciba sangre y por lo tanto puede dejar de funcionar, lo que se llama un infarto. Pero obviamente el infarto no viene de la nada, viene de que hay hipertensión de base, hay diabetes de base, hay una mala alimentación con demasiadas grasas, colesterol, que van tapando estas arterias y por lo tanto el flujo sanguíneo va cada vez yendo menos, hasta que algún taponcito de grasa me bloquea totalmente la arteria coronaria y el corazón deja de irrigar cierta zona. Así que mañana ya lo saben, ese va a ser nuestro tema del día. Por supuesto, los mejores especialistas los van a tener aquí en la Junta Médica. Ahora sí, nos centramos en la celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? Lo vamos a ver a continuación con el siguiente dato. Es un trastorno crónico de carácter autoinmune y sistémico provocado por una intolerancia permanente al gluten que afecta a personas genéticamente susceptibles. La enfermedad celíaca tiene síntomas digestivos y extradigestivos y además estos pueden variar en cada persona, ¿no? A ver, recordamos nuevamente 2 palabras claves: autoinmune y sistémico. Y sistémico.
lo que implica que el organismo va a crear ciertas sustancias en contra de esta sustancia externa que está viniendo. Eso se llama autoinmune. Y sistémico quiere decir que va a atacar no solamente el sistema digestivo, se va a ir a otras zonas como la piel, la visión, etc. Entonces es una enfermedad en la cual el gluten me va a crear al organismo cierta resistencia y por lo tanto nos va a atacar y va a atacar a ciertas zonas del cuerpo más allá del sistema digestivo. Y ya de pasada aclaramos también crónico. Y crónico. Estas personas requieren una evaluación y vamos a ver ahora con los expertos que hay muchos pacientes que son celíacos pero que no lo saben. Hay muchas personas que desconocen uno, hay muchos colegas también que puede pasarse desapercibido porque aparentemente no es muy frecuente para ellos verlo, pero sin embargo vamos a ver ahora algunos tips que nos van a indicar si podría yo ser celíaco o no. Vamos a ver en qué momento puede ser diagnosticada la celiaquía. Bueno, a cualquier edad, pero llegar a su diagnóstico puede resultar complicado. Es necesario realizar varias pruebas. A una persona que empieza a tener estos síntomas, entendemos primero que acude, ¿no?, al médico internista. Claro, la idea es que, por ejemplo, una de las cosas que puede causarse con más frecuencia son diarreas, ¿no? Las diarreas pueden estar pues debilitando a la persona, puede hacer que falte, que puede absorber sustancias, porque la diarrea implica pues que toda la zona que voy a absorber barre con todo lo que estoy comiendo. Entonces puede haber deficiencia de vitamina B12, anemia. Puede haber que el paciente pueda tener anemia. Entonces podría ir yo por otro tipo de rutas para llegar al diagnóstico. Por eso es importantísimo una buena anamnesis. Eso implica preguntar sobre todos los posibles factores de riesgo para todas las enfermedades y ello poder indicar qué enfermedad podría estar avanzando en este paciente. Claro, entonces, primero que llegarían a tu consulta y tú ya una vez que analizas más o menos los síntomas, ya lo derivas con el gastro. Claro, comienzo a averiguar qué puede ser, si tiene diarreas, averiguar todo lo que implica lo que es diarrea, el estudio de diarreas y ya chequeando con el gastroenterólogo la posibilidad de hacer una endoscopía, colonoscopía, de acuerdo a lo que estamos encontrando y ya él finalmente encontrar el diagnóstico final. Muy bien, a ver, más cosas sobre la celiaquía, pero vamos caminando ya hacia el otro punto del set para encontrarnos con nuestros invitados. A ver, comer gluten desencadena una respuesta inmunitaria en el intestino delgado, dañando su revestimiento. Y yo quisiera que los doctores nos expliquen qué es el gluten, ¿no?, para que pueda quedar claro. A ver, si usted recién se está enganchando la señal de TV Perú, recuerden que hoy estamos con el doctor Javier Silva, gastroenterólogo del Hospital Santa Rosa. Por primera vez tenemos a un médico del Hospital Santa Rosa, le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Juan. Y a la doctora Ana Muñoz, gastropediatra, ¿no?, del Hospital Edgardo Rebagliati. Doctora, muy buenos días. Gracias. Bienvenidos ambos aquí al programa. Doctor, hablamos del gluten. Bueno, el gluten viene a ser es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno. Hablando de la harina de trigo, el gluten viene a ser, después de lavar la harina y al quitar el almidón, que es una proteína gomosa. Esa proteína gomosa que le da esa elasticidad a las pastas, esa elasticidad a las tortas, están formadas por ciertas proteínas que son básicamente en el trigo la gliadina. Eso básicamente viene a ser el gluten. En la harina de trigo, más o menos el 50-60% está formado por gluten. Es decir que la gran mayoría de comidas que puedan estar dadas por harina de trigo está presente esta proteína y la que va a reaccionar con el cuerpo de las personas que tienen esta enfermedad autoinmune, ¿no? Hay que diferenciar algunas condiciones, que hay algunas otras enfermedades que también se presentan por, sobre todo alergias alimentarias, que se presentan por gluten, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahora en lo que se llama enfermedad celíaca, que es una respuesta autoinmune al gluten que se presenta en el trigo, centeno y cebada. Hay que aclarar que la avena también se encuentra contaminada con gluten en un 5% de las avenas, que básicamente se contamina en procesos de la trilla y la molienda, y por eso las avenas vienen contaminadas con gluten. Pero pueden haber en muchos sitios avenas no contaminadas y es posible que el paciente celíaco pueda comer avenas. Doctora. Sí, y para comentar también, existe la teoría de los granos no saludables, ¿no? O sea, digamos, nosotros como seres humanos nos hemos adaptado a consumir las plantas, los animales como parte de todo este proceso de evolución,
Y lo que comentaban, yo recuerdo en un congreso de nutricionistas, es que justo los cereales, pues lo que guardan en la parte más interna, como que protegiéndose, son estas proteínas, ¿no? En el caso del trigo, el gluten es una de las proteínas, pero tienen bastantes más otras. Así como, por decir, en otras plantas tienen las semillas. Entonces, al estar, digamos, en la parte más interna de los cereales, también como que es más resistente a la digestión, ¿no? En cierto modo, esto explica que, digamos, pudiera también tener este problema finalmente desencadenando algún tipo de respuesta, porque no llega a tener tal vez una digestión completa, ¿no? Es parte de la teoría de por qué, digamos, nosotros como seres humanos podemos tener este tipo de reacciones. Y para comentar, digamos, en la parte pediátrica, por lo menos, y esto lo podrá mencionar el doctor que ve gastroenterólogos de adultos, básicamente, tenemos mucho menos casos, ¿no? Es como que llegamos en un barrido que hicimos alguna vez como parte de un estudio de población sintomática, supuestamente era la población al que el médico le pedía el examen de screening, que es la titaglutaminasa, para decir si había celíaco o no. En esa población sintomática encontramos 1%, cuando en el resto del mundo, todo el mundo dicen que en la población normal, común y corriente, tendrías 1%. O sea, hay la percepción, por lo menos de mi punto de vista, de que nosotros no tenemos, por lo menos en población pediátrica, tantos casos como dice la literatura extranjera, ¿no? Y eso a pesar de que tenemos la misma genética que en el resto del mundo para esta predisposición. La dieta es muy importante, ¿no? Comentar el tema de la dieta y la dieta balanceada, variada, y de repente todavía nuestro arraigo no es tanto con el trigo como en otras sociedades, ¿no? Ajá. Claro. Javier, cuando los pacientes llegan a la consulta, ¿en qué edades principalmente llegan? Bueno, yo veo pacientes adultos, ¿no? Entonces los pacientes que se diagnostican como enfermedad celíaca llegan entre la cuarta y quinta década de la vida, más o menos, ¿no? Pero hay dos picos, ¿no? Los picos están básicamente en niños entre los 18 meses a los 2 años y medio y a partir de la cuarta, quinta década de la vida, ¿no? En un estudio que se hizo de manera independiente acá en Perú, se encontró que el pico se encontraba más o menos a los 60 años, ¿no? Pero esto debido a que el paciente celíaco demora mucho en su diagnóstico, es un diagnóstico tardío, ¿no? Entonces por eso pasa por una serie de especialistas con diversos síntomas molestos que no llegan a encuadrar en algo determinado, ¿no? Se confunde, por ejemplo, mucho con síndrome de colon irritable, claro. Se confunde mucho con dispepsia funcional, pero les dan tratamientos para esto, pero el paciente celíaco nunca se encuentra tranquilo. Claro, porque sigue consumiendo los alimentos que le generan todos esos malestares. Y es mucho problema ese tema del diagnóstico tardío. Por lo menos a mí me lo ha comentado alguna vez algún paciente también, ¿no? A mi abuelito le han diagnosticado enfermedad celíaca y dice, pero él ya no quiere hacer dieta porque, o sea, claro, le quitas parte de sus gustos, ¿no? O sea, hay una edad en la que tú puedes, digamos, intervenir tempranamente y de repente tienes una vida más... Claro, porque tienen que restringirse, ¿no? Claro. Del consumo de determinados alimentos, ¿no? A ver, doctores, ¿qué opinan ustedes de esta pregunta? Borghi nos escribe a través del Twitter. ¿La celiaquía puede tener relación con problemas autoinmunes y o alergias? Bueno, sí. La celiaquía está asociada también a otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis autoinmunes. Está asociada con enfermedades que generan, por ejemplo, el lupus también puede estar asociado con la enfermedad celíaca, ¿no? Y alergias están mediadas, no la celiaquía en sí, sino el gluten, que genera alergias de tipo inmunoglobulina E, en las cuales el paciente puede tener, por ejemplo, reacciones alérgicas de piel o reacciones alérgicas de otro tipo, ¿no? Entonces, es de acuerdo a cómo lo veas. Si es el gluten que genera las alergias, sí, y el gluten también genera enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero no tener alergia, por ejemplo, a un determinado alimento o algo nos va a generar celiaquía. La celiaquía no genera. Ajá, para que quede claro. Y chicos, ¿y estos pacientes que tienen celiaquía son más varones, más mujeres? Es frecuente mucho más en mujeres, ¿no? 2 veces más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Como todas las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres que en varones, ¿no? De 2 a 1. Y también en este estudio que tuvo una muestra de 39 pacientes que se hizo, se encontró también la misma relación, el doble de pacientes de mujeres que en varones. Muy bien. A ver, esto es importante. A ver, esto para la doctora. A ver, en los niños celíacos la absorción de nutrientes puede ser deficiente e influir en su crecimiento y desarrollo. Sí, de todas maneras.
porque por definición la celiaquía también se asocia con atrofia del intestino delgado. Entonces el intestino delgado es la parte del tubo digestivo que te permite absorber los nutrientes, ¿no? Entonces, digamos, el niño clásico celíaco es aquel niño que no crece, que no engorda, que tiene la pancita grande. Ese es el niño clásico, por decir, pero nosotros no siempre encontramos pacientes clásicos, ¿no? Pero para llevarlo al extremo, obviamente en ese niño vas a encontrar desnutrición, retardo de crecimiento para la edad, vas a encontrar hipoalbuminemia en casos severos, o sea, la albúmina, que es la proteína, ¿no?, que te marca, digamos, la parte más simple de marcar que está bien nutrido o no, baja. Puede haber edemas, puede haber anemia, incluso a veces puedes encontrar solo anemia y, digamos, estar manejándose como que todo el tema es hierro, 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 y sin embargo, resulta que es celiaquía, o de repente le ponen transfusiones de hierro incluso, o paquete globular, y no plantearon por ahí que es celíaco, porque entre nosotros, digamos, a veces nuestra cultura médica y no médica es pensar que a veces no tenemos tanta patología de este tipo como en otros países, ¿no? ¿Y cómo cuando se puede en realidad compensar ese déficit de desnutrición? Bueno, quitando el gluten, ¿no? En pacientes celíacos, quitando el gluten, más o menos a los 15 días de haber quitado el gluten, el paciente comienza a manifestar grandes progresos, ¿no? Pero definitivamente el progreso total se da entre 1 a 2 años posterior de haber quitado el gluten. O sea, no es una condición que se dé de un momento a otro. Claro. Porque el gluten lo que hace en el paciente celíaco es aplanar las vellosidades intestinales, y esto ha generado una serie de malnutriciones o malabsorciones de diferentes compuestos, como dijo la doctora, hierro, vitamina B12, ácido fólico, calcio, ¿no? Entonces el paciente celíaco puede debutar a los 30 años o a los 40 años con fracturas patológicas o con osteoporosis que era inadvertida, ¿no? Entonces dice, ¿por qué tienes osteoporosis a esta edad? O porque tienes una anemia ferropénica que no tiene una causa determinada. Hablando de ferropénica es por bajo a fierro, ¿no? Entonces el paciente celíaco va por diferentes médicos hasta de llegar a un diagnóstico. Se centra la celiaquía en una enfermedad clásica en problemas digestivos, pero tiene muchos problemas extradigestivos, ¿no? Por ejemplo, en los problemas digestivos, les he nombrado que tiene la diarrea, la baja de peso, ¿no? Pero los problemas extradigestivos pueden ser tan diversos como, por ejemplo, la infertilidad, ¿no? Pueden ser la depresión, pueden ser la ansiedad, pueden haber problemas de osteoporosis, ¿no? Frecuentes. Entonces, anemias que no se logra identificar la causa. Y el paciente celíaco siempre está balonado, distendido. ¿Cómo? Y me cayó mal. Me dicen que es colon irritable, me dicen que es dispepsia, me he ido a un gastroenterólogo, me ha dado esto. Y comienzan a generar una serie de circuitos en donde no se piensa en celiaquía. Incluso en el mismo mundo médico no manejan la enfermedad celíaca y no se piensa en enfermedad celíaca porque en Perú no hay estudios o hay poca prevalencia. Es la historia del iceberg, ¿no? O sea, que solamente una punta... Si no ven todo lo que está abajo. Todo lo que está abajo es enorme, busca ¿no? lo clásico y no encuentras siempre lo clásico, justamente ¿no? eso les quería preguntar, ¿no? Porque el hecho de que un paciente esté yendo de médico en médico, de médico en médico, es porque ninguno da con el diagnóstico no tiene, certero, ¿no? Claro. Entonces, el problema es que los médicos en Perú no es están... que lo que sucede es lo ¿Tienen siguiente. mucho conocimiento con la celiaquía o cómo es? Lo que pasa es que la celiaquía es una enfermedad oligosintomática, o sea que tiene pocos síntomas. Ajá. Entonces el paciente lo puede tolerar y puede vivir muchas veces con un poco de gas más al promedio, ¿no? O un poco más de balonamiento, y tiene etapas de latencia en donde no hay ningún de remisión. síntoma. Ajá. Entonces se siente bien, entonces nuevamente dice, otra vez he comenzado a sentirme mal digestivamente, o bueno, tuve un poco de anemia, no me encuentran la causa, pero ya me pusieron fierro y ya recuperé y ya me pasó. Y se quedan tranquilos. Y se quedan tranquilos. Entonces no es de que no estén preparados. No estén preparados, ¿no? Sino que es una enfermedad que en todo el mundo es difícil de diagnosticarla, sí, porque está inmersa en varias cosas y en otras enfermedades que se pueden solapar. Claro. ¿no? Entonces, y muchas personas aprenden a vivir ya con la enfermedad y ni siquiera acuden al médico, claro, de repente. Por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos donde dicen de que por cada celíaco diagnosticado hay 5 o 6 no diagnosticados, y en un país de avanzada, ¿no? Claro. Sí, también para comentar, en el punto sobre la absorción de nutrientes es mucho más importante en niños que en adultos, porque nosotros, digamos, proporcionalmente los niños siempre tienen que consumir más calorías, más nutrientes que los adultos porque están en crecimiento. Entonces, si tú hablas de una enfermedad que causa malabsorción, o sea, no estás afectando solo su momento, sino su futuro, ¿no?
Es por eso que, digamos, es bien importante saber y hacer el diagnóstico diferencial, porque lo cierto que también en niños podemos plantear diagnósticos diferenciales como que alergia, que también te puede causar atrofia duodenal, podemos plantear sobrecrecimiento bacteriano, que también en nuestro país a veces por las condiciones de saneamiento podemos plantear más. Entonces, hay otras enfermedades que uno tiene que saber diferenciar y plantear también enfermedad celíaca como parte del screening, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, digamos, como punto clásico en nosotros para plantear en niños, un niño con talla corta, por ejemplo, que le tienes que descartar también fibrosis quística, hipotiroidismo, también tienes que pensar en enfermedad celíaca. Hasta en niños, hígado graso, que estás con la dieta detrás y no mejora, también tienes que plantear enfermedad celíaca. O sea, hay anemia ferropénica que no mejora a pesar que le estás dando todo el soporte, tienes que plantear enfermedad celíaca a cualquier edad. Un sistema de descarte ahí, ¿no? Es que realmente tiene que haber un sistema de descarte, justo por lo que le están comentando el tema del oligosintomático, porque oligosintomático significa que de repente solo tienes un indicio de que algo está mal en esa persona. Y si no le das esa importancia y no llegas a todo el plan de trabajo que deberías hacer, entonces estás pasando por alto una señal, no estás queriendo ver todas las cosas juntas. Y eso no es. ¿Y esta gente que tiene celiaquía es genético? ¿Apareció por algo? Sí, bueno, para que se dé la celiaquía tiene que estar susceptiblemente, tener una susceptibilidad genética. Nosotros los médicos llamamos a estos unas proteínas que se encuentran en el cuerpo, que viene a ser el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8. El HLA-DQ2 se encuentra más o menos en el 90% de los pacientes y el 8 más o menos en el 8% de los pacientes, ¿no? Entonces es bastante improbable que una persona que no tenga estas proteínas en el cuerpo tenga celiaquía. Entonces, como parte también del diagnóstico de celiaquía viene a ser el hecho de buscar el estudio genético. El estudio genético no es tan barato como uno pensaría y no está al alcance de la mayoría, ¿no? Entonces, por eso que muchas personas se quedan en el camino para hacer un diagnóstico exacto de enfermedad celíaca, ¿no? En adultos, por ejemplo, los criterios para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca son tomar en sangre una muestra para ciertas proteínas que tienen un nombre complejo, que es la transglutaminasa tisular IgA, que se puede hacer fácilmente, luego hacer una endoscopía con biopsia de segunda porción del duodeno, ¿no? Y finalmente buscar la parte genética, que son estas proteínas que hemos hablado, ¿no? Si con esto de acá encontramos de que ya tienen por lo menos más de 2 criterios o 3 criterios, podemos ya decir que el paciente es celíaco, ¿no? Pero muchos se quedan en el camino, claro, ¿no? Por situación económica o por situación de disponibilidad de que no se encuentra en muchos laboratorios estos estudios. Muy bien. A ver, doctores, vamos a repasar algunos de los síntomas digestivos más comunes, pero volvemos a repetir que no todo este listado, ¿no?, que vamos a ver a continuación significa que lo va a presentar la persona o el paciente celíaco. A ver, puede aparecer uno solamente, ¿no? A ver, hinchazón o sensación de plenitud o inflamación en el abdomen, diarrea crónica, por el contrario, estreñimiento, gases, náuseas, dolor de estómago y los vómitos también. ¿Podríamos añadir otros síntomas o con esos? No, sí, el paciente celíaco es diverso, ¿no? El paciente puede tener artralgias, dolores articulares. También. ¿No? Puede tener, como dije, la depresión o sentirse fatigado, mucha fatiga, ¿no? Esto, dependiente de si el paciente tiene o no anemia, puede tener la fatiga, ¿no? El paciente puede presentar algunos otros síntomas de intolerancias a varias comidas. Dice, bueno, yo como casi todo y todo me cae mal, porque bueno, ya tiene el intestino con las vellosidades, que es como, vamos a pensar, una alfombra, ya lo tiene como si fuese un piso liso, entonces ya no absorbe, entonces todas las comidas le caen mal, entonces se queja de todas las comidas, ¿no? O sea, el doctor viene y me dice, me he ido a hacer varias pruebas y como tal cosa y me cae mal, ¿no? Pero básicamente le cae mal todo, pero no se asocia a que siempre está comiendo algo con gluten. Gluten, que viene a ser trigo. Es tu pancito de todos los días. Es el pan de todos los días. Ahora, claro, hablando de eso, felizmente en Perú no tenemos una sobreexposición al gluten, ¿no? Porque nuestro almuerzo básicamente está dado por arroz. Ajá, sí. Y el arroz está permitido comer, ¿no? Pero en otros países el complemento es el pan. Ensalada, una proteína, una carne y pan. Entonces, ellos sí tienen más predisposición a generar enfermedad celíaca por el tipo de comida, ¿no? La carga.
Y el paciente que tiene una enfermedad celíaca con manifestaciones extra digestivas, ¿siempre tiene algo digestivo? Sí, básicamente tiene algo digestivo. Sí. Sí, en la enfermedad clásica de la enfermedad celíaca se la presenta como la diarrea. En la enfermedad no clásica puede ir con estreñimiento o con balonamiento intestinal, ¿no? Y se confunde mucho esta situación con lo que es el síndrome de colon irritable, ¿no? Entonces, no podemos hacer a todos los que presenten alguna alteración digestiva pruebas de screening. Entonces, hay una población en la cual está centrada a hacer estas pruebas de screening para determinar y pensar que tienen enfermedad celíaca. Ahora, en los síntomas que acabamos de ver era en los niños. ¿En los adultos se repiten? ¿Son los mismos? ¿O varían algunos? Bueno, básicamente en niños lo que más se da es las alteraciones del crecimiento y la malnutrición, ¿no? En los adultos sí tienen las mismas condiciones, pero se puede presentar la enfermedad celíaca o activar la enfermedad celíaca cuando ya tienes 30, 40 años, y entonces has crecido bien, eres una persona alta, o has estado bien nutrido y comienzas a bajar de peso, ¿no? Comienzas a bajar de peso haciendo diarrea y eso, ¿cuál es la causa de mi baja de peso? Muy bien, ¿no? ¿Y Yo sí. doctora? Yo comentaría que, digamos, nosotros los médicos de repente debemos acostumbrarnos a trabajar así por descarte, ¿no? O sea, digamos, si hay cuadros donde uno necesariamente tiene que sospechar y hacer una lista de trabajo, comentarlo, ¿no? O sea, tampoco, por ejemplo, hablaste de estreñimiento, no es que a cualquier estreñido uno le pide un descarte de celíaco, ¿no? Estreñimiento refractario, decimos. O sea, un paciente que tú estás asegurándote que ingiere agua, come fibra, es ordenado con sus comidas, y a pesar de eso y los ablandadores que le das no mejora, está todo el año mal. O sea, obviamente tienes que plantear algo como enfermedad celíaca, ¿no? Estreñimiento refractario. Diarrea crónica. En principio, diarrea crónica en todos los niños sí deberíamos buscar enfermedad celíaca, porque es parte de las enfermedades que malabsorben más. Digamos, es un diagnóstico vital que no se te puede pasar. Y como ya mencioné, la anemia ferropénica, el hígado graso, que incluso tú dices un gordito tendría enfermedad celíaca, sí, pues un gordito puede tener enfermedad, encuentras transaminasemia y no encuentras otra explicación más que la enfermedad celíaca. La diabetes mellitus tipo 1, que cada vez se está viendo más también en niños, y eso lo manejan los endocrinólogos pediatras, ¿no? Pero muchas veces hay que hacer la asociación con que también puede ser una enfermedad celíaca. Entonces, nosotros, por lo menos en gastro, y gastro en general, siempre tenemos que pensar en todos los otros órganos, porque el tubo digestivo tiene relación con todo. Claro. Con todo. Sí, la población objetivo de hacer un estudio de enfermedad celíaca viene a ser, por ejemplo, si tú tienes un pariente que ha tenido enfermedad celíaca, tienes más posibilidad de hacerlo. Por decirte, si un paciente es celíaco, los padres tienen 4.5% más veces de ser celíacos. Los hijos un 3.5% y los hermanos un 7%. Entonces, ahí es en donde tú debes buscar en ese grupo el screening de enfermedad celíaca, ¿no? Lo tienes que buscar en personas que tienen enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, tiroiditis, ¿no? Que pueden estar dados también ahí. En personas que tienen balonamiento crónico o diarrea crónica, ¿no? Que has visto varias causas previas y no encuentras una condición que la explique. Hay dos síndromes, ¿no? El síndrome de Down y el síndrome de Turner, también que tienen más predisposición a enfermedad celíaca, ¿no? Entonces tienes que hacer un screening en esa población. También en personas que tienen colon irritable, también tienes que buscar la enfermedad celíaca. Y ahora que está muy en boga el hecho de que tienes un problema de hígado graso, aumento de transaminasas, que son las enzimas que aumentan en el hígado graso, y bueno, haces todo y tus transaminasas siguen elevadas. Entonces tienes que buscar, porque en un 7-10% del aumento de transaminasas se deben a enfermedad celíaca, y puede ser la única manifestación. Claro, porque tiene buen peso o incluso sobrepeso. Entonces, y no es un hígado graso, ¿no? Entonces haces todas las condiciones, y es básicamente porque todos los días estás comiendo tu pan de la mañana. Claro. Ajá. A ver, tenemos, doctores, otra pregunta, Leslie. ¿Laura? Sí, lo que quería, antes de pasar a la pregunta de Laura, era mencionar que, como ustedes están escuchando, hay muchos síntomas que pueden ser muchas enfermedades. No tener un solo síntoma o un solo signo quiere decir que tengo esta u otra enfermedad. Por eso es fundamental que el médico tenga que evaluar, preguntar y hacer toda una historia adecuada para poder determinar hacia dónde vamos a dirigir nuestro diagnóstico. Vamos a ver qué nos dice Laura desde ATE, 41 años. Dice, mi sobrina tiene 21 años y diagnóstico de lupus, y su doctor le ha indicado suspender los alimentos con gluten. ¿Los que tienen lupus son celíacos? No, en primera instancia lo que se tiene que hacer es buscar si tiene un diagnóstico de sobreposición de dos enfermedades autoinmunes.
O sea, no todos los de lupus tienen que suspender la dieta, hacer una dieta sin gluten. Se tiene que buscar en lupus anticuerpos contra enfermedad celíaca para determinar si realmente son celíacos y hacer una biopsia de segunda porción del duodeno, ¿no? Si cumple criterios de enfermedad celíaca, bueno, ahí sí, si no le estás quitando una gran fuente de proteínas a una persona que tiene lupus. Sí. Sí, yo agregaría también, digamos, siempre es importante tener el diagnóstico final en todas las patologías que uno está planteando, ¿no? Por ejemplo, de repente el médico con muy buena intención o en su percepción tendrá alguna experiencia que sus pacientes pueden haber mejorado cuando suspenden el gluten, pero uno tiene que tener un diagnóstico. O sea, el diagnóstico más grave a descartar es el de enfermedad celíaca, que como ya lo descartan los gastroenterólogos básicamente. El otro diagnóstico es que sea una alergia mediada por IgE para el gluten, que eso también es relativamente fácil de descartar con el alergista y porque se ve la asociación clínica. O sea, tú comes de repente tu pancito y media hora después estás vomitando o con diarrea, con dolor, ¿no? Puedes pensar que tienes una alergia mediada por IgE. Y la tercera es que sea, digamos, un tipo de sensibilidad al gluten que no es una alergia mediada por IgE, que hay otras formas de tener reacción inmune al gluten, que no necesariamente es la inmunoglobulina E, ¿no? Y la cuarta, digamos, podría ser simplemente que la persona tenga la idea, porque sabemos que nosotros como personas, o también, digamos, la mente dirige mucho de las percepciones, sí. Y nuestro tubo digestivo tiene neuronas casi, digamos, el sistema nervioso casi comparable a la parte, digamos, vegetativa del... Un segundo cerebro. Un segundo cerebro. Entonces, cerebro uno percibe que va a sentirse mejor, uno tiene la esperanza que puede sentirse mejor retirando el gluten y te sientes mejor. Y ya te quedaste sin gluten y de repente, como comentan, es una buena fuente de proteína que te estás privando. Entonces, tienes que tener un diagnóstico, alguien que no seas tú y que tenga conocimiento tiene que decirte que realmente tienes un problema, ¿no? Con el gluten, no solamente quitártelo. Entonces le decimos a la televidente que nos escribió que una persona que está diagnosticada con lupus quiere decir que sea celíaca. No, en principio, no. Podría tener más riesgo porque es una enfermedad autoinmune y como esta, la celiaquía también es autoinmune, se puede sobreponer, pero tiene que tener un diagnóstico de gastroenterólogo. Muy bien. Ahora, es preciso comentar de que los alimentos sin gluten llegan a ser 2 hasta 5 veces más caros. Eso es cierto, ¿no? Eso es verdad. Entonces, hay personas que porque escuchan o dicen o porque es moda, dicen, bueno, no voy a comer gluten y se quitan el gluten, que es una fuente de proteína valiosa y bastante industrializada y barata, ¿no? Entonces, y luego, cuando pasan ya unos meses, 4 o 6 meses, no sé si en experiencia de la doctora puede decirnos, ¿es fácil regresar a comer gluten? No. El organismo ya se acostumbró. Sí. El doctor ha dado clave, ha dicho, es una moda realmente. Y de verdad, es una moda. En las redes sociales, ¿no? Se ve mucho esto de la dieta sin gluten, ¿no? Y personas que ni siquiera son celíacas. Que no han hecho una consulta al doctor y que no han visto que realmente esto tiene que ser beneficioso para su salud por un estudio adecuado, ¿no? Entonces, hay que llevarnos claro ese punto. Claro. El trigo es bueno, solo que hay un 1% de la población que hace una enfermedad hacia esto. Claro. Estamos comenzando del 99% de la población que tiene que nutrirse con trigo. Claro, que mucha gente relaciona dieta para celíacos, dieta para adelgazar. ¿no? Y empiezan a hacer esta dieta que no tiene nada que ver. No tendría sentido. A esas no tendría ningún sentido porque más bien la proteína que tienes allí es mucho mejor que la que puedas encontrar de repente en el arroz, ¿no? Más carbohidrato. Claro. O en la papa. O sea, no es una dieta balanceada si te quieres, si esa es tu idea de bajar de peso. Al contrario, no tiene nada que ver, que nos quede claro. A ver, Tomás nos llamó desde Chorrillos, tiene 60 años. Me diagnosticaron celiaquía C3. ¿Puedo tener lupus? ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Esto es al revés, la pregunta. Claro. Bueno, le diría a Tomás de que no se preocupe, que vaya a sus controles médicos con su médico que le hizo el diagnóstico de enfermedad celíaca y que si él va a encontrar alguna posibilidad de tener alguna otra enfermedad autoinmune, en los estudios van a poder verse, ¿no? Entonces, ¿tiene más posibilidad que la población en general? Sí, pero un 2 o un 3% más. No significa que lo va a hacer. No, que lo va a hacer. ¿No? Claro. Y además es varón, ¿no? Y el varón es extremadamente difícil que haga lupus. Y la edad también. Porque la edad también es varón y es una persona adulta mayor, es muy bajísima. Es una poquísima persona. El lupus le da más o menos 9 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Entonces, 20 y 30 años. Sí. Tomás, tranquilo. Pero sí comentaría algo, ¿no? O sea, de repente, en estos tiempos,
no en los tiempos que estudiamos medicina, ¿no? Porque aquí, más o menos que Hemos somos terminado hace un par de años, contemporáneos, hace un pásame. par de años, pero no existía la internet. No. Entonces, no había este tema que ahora no es la consulta solo con el paciente, sino con todo lo que el paciente lee en la internet. Sí. Y Eso se llama realmente Dr. Google. es el doctor Google. Eso lo hemos puesto. Y Él no que sabe ni obviamente Que puede ver lo bueno y lo malo y lo inadecuado. estamos en contra, yo por lo menos estoy en contra de este tipo porque realmente, o sea, para que la gente nos crea, o sea, cuesta estudiar medicina. Sí. Cuestan los años de estudiar y aprender y tratar digamos, de organizar lo que tú sabes para poder ayudar a una persona. Y sabes que cuando tú le dices algo al paciente, estás discriminando de la A a la Z lo que sabes, ¿no? Pero la persona, en cambio, entra a Google y encuentra, y tú le pides un examen, doctora, encontré que esto es para el cáncer y esto para esto, y eso se relaciona con otras enfermedades, entonces se asustan innecesariamente. Entonces, parte de la consulta ahí es quitarles el susto de todo lo que estás leyendo. O sea, informarlos adecuadamente. Informarlos adecuadamente y no está bien, ¿no? Tienen que buscar un médico confiable, es el principio básico, y ese médico hace el trabajo por ellos. Claro, porque si uno empieza a poner cuáles son los síntomas, ¿no?, que tiene de repente para la enfermedad celíaca, le van a salir ahí. Todas. Claro, Sin fin y de todas las enfermedades. enfermedades autoinmunes relacionadas Sin y fin de no puedes enfermedades. buscar hacer un laboratorio para las 50.000 porque Claro. algo te va a salir, algo Sí. positivo te va a salir, eso es por estadística, algo positivo te va a salir cuando no deberías estar buscando cosas Mucho en cuidado. ese sitio. Eso es verdad, ¿no? A veces ponemos ahí, me corté con un cuchillo, mañana te mueres. Sí. Sí, No, porque Bueno, la Internet ha ayudado enormemente a poder globalizarnos y a tener información al momento, ¿no? Ok. Pero hay que tener mucho cuidado en saber en dónde buscar y qué hacer, ¿no? Porque eso te puede ayudar. muy bien, hacemos una brevísima pausa en la Junta Médica, pero ya regresamos con muchísimo más aquí en el programa. Estamos hablando de la celiaquía, pero por supuesto no podía faltar nuestro invitado Jorge Cabrera, biólogo del CENSI, ¿no?, que nos trae aquí sus plantitas maravillosas y que nos va a explicar, ¿no?, si nos podrían ayudar o no para combatir, ¿no?, todos los malestares, ¿no?, que nos genera la enfermedad celíaca. Muy buenos días, Jorge, Paula. buenos días. ¿Cómo está, doctor? Doctor, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, tenemos que decir que no hay evidencia científica y académica de alguna planta que pueda curar este mal. Entonces, no podemos... Ya nos has planchado desde el inicio, Jorge. No, pero sí nos van a ayudar a mejorar algunos síntomas. Pero sí, por supuesto, algunos síntomas que esta enfermedad tiene, las podríamos tratar con la infinidad de plantas medicinales referidas a la digestión que nosotros poseemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra gran biodiversidad y gran riqueza cultural. Y en esta oportunidad, por ejemplo, vamos a mostrar una de las plantas nativas, doctor. Hemos estado hablando de algunas plantas introducidas que nos han traído de otros países, pero nosotros tenemos una flora nativa y en este caso 3 plantas nativas. 3, a ver. Que son peruanas. Una de ellas es el culén, ¿no?, que es una planta que tiene que ver con las diarreas, por ejemplo, muy usada en las zonas altoandinas. Acabamos de venir de Moquegua hace un par de semanas haciendo un estudio de plantas medicinales en las zonas altas de Moquegua. Y ahí la población, por ejemplo, hace un uso muy frecuente del culén. Sobre todo cuando ellos tienen estos síntomas de empacho, ¿no? Cuando se sienten llenos, ¿verdad? Entonces, hacen uso del culén y también hacen uso de otras 2 plantas, que es el anís. Y aquí hay que hacer una explicación interesante. El anís que nosotros usamos y que compramos en las bodegas, en las tiendas, es una planta introducida. Se llama Pimpinella anisum, que es de la familia del apio. Sin embargo, nosotros en nuestro país tenemos un anís nativo y que las poblaciones altoandinas lo utilizan. El aroma es sumamente similar al del anís. Si podemos oler de repente una de las inflorescencias, porque aquí hay muchas flores, ¿no? Este Huele como cuando uno toma, ¿no?, esta copita de anís. Correcto. ¿Verdad? Sí, Pero anís. eso, Paola, estamos tomando ahí Pimpinella anisum, hay que aclarar. Ajá. Pero este anís que nosotros poseemos y que es nativo, es utilizado en las zonas altoandinas precisamente para problemas digestivos. Muchas veces relacionados pues a las flatulencias, ¿no?, a los espasmos. Entonces, y ya nuestra planta que ya la hemos presentado en algún momento, La muña. que es la muña, ya la conocen muy Sí, bien. está ya. Ya la conocen, que es del género Mintos taquis y que es una planta muy beneficiosa porque también tiene que ver
con la regulación de diarreas y de problemas digestivos. ¿Y para el estreñimiento también se sirve? Correcto. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos el cocimiento, hasta ahorita hemos hablado de infusiones, Sí. para ser claros, es decir, coger porciones de la planta, echarles agua hirviendo y dejarlo reposar, esa es una infusión. Estamos hablando pues de un tema para las diarreas con estas 3 plantas. Pero cuando ya nosotros cocinamos, hacemos una cocción de unos 5 minutos del culén, por ejemplo, ya podríamos estar hablando de un pequeño efecto laxante, ¿no? Entonces, El efecto contrario, increíble. Así es. Solo con la forma de como más o preparación. menos también veía hace un momento en el panel que ponían, ¿no?, dentro de los síntomas, por un lado diarrea y por el otro lado estreñimiento, y que muy bien los profesionales médicos se han encargado de aclararlo, ¿no? Entonces, hay plantas que sí, por la manera como nosotros extraemos sus metabolitos, sus principios activos, nos podrían servir para una u otra cosa. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Estas plantas, doctor, Paola, ya inclusive las podemos encontrar también en sobrecitos filtrantes. ¿Qué es lo que aparece ¿Ese tipo aquí? de anís también? Correcto. Ajá. ¿Qué es lo que aparece aquí? 1 gramo, ¿no?, para una taza. Entonces, de esta manera ya por supuesto que estos productos tienen un registro sanitario, que es lo que siempre hay que revisar, ¿no es cierto? Y es lo que recomendamos, siempre revise el registro sanitario de cualquier producto del cual usted haga uso, que nos dé a menos la garantía de que está siendo debidamente procesado. ¿Esto lo vende también en combo, por decir así? No como en otras plantas que hemos visto que viene el manojo ahí Sí, de diversas. Correcto, sí. Dentro de la medicina popular, digamos, dentro del conocimiento popular, ¿no? Si uno va al mercado, uno puede pedir un atado de hierbas digestivas. Y a uno le van a dar un atado generalmente para 1 litro de agua, ¿no?, que es como una especie de emoliente. Así es, como una especie de emoliente que nos va a ayudar a aliviar, ¿no es cierto?, algunos problemas digestivos que nosotros podamos tener. Este tema de la celiaquía es un tema muy delicado. Inclusive yo estoy recordando que tengo una amiga, ¿no?, que en alguna oportunidad quisimos compartir con ella una comida, una pizza, vamos a decirlo, y ella no lo pudo comer, ¿no? Y bueno, es un tema delicado, entonces aclarando nuevamente que estas plantas no nos van a librar de este mal. Claro, pero sí que puede Pero ayudar, sí nos ¿no?, pueden a ayudar. disminuir Así es, alguno de estos, alguno de los síntomas. Jorge, ¿cierto? yo he leído ayer una cosa que me sorprendió mucho. Dicen que el culén cura la diabetes. Sí. Así Bueno, puesto, Cura. 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 O sea, el doctor Google dice, esto cura diabetes. Sí. También, qué interesante, los profesionales médicos hablaban acerca del Internet. Pero antes de eso, ¿y para qué miras al doctor Google? Para ver qué cosa está mal escrito, pues. Así es. Algunos revisan San Google, como le dicen. Está en Google también. Y bueno, y la verdad es que uno en Internet puede encontrar infinidad de cosas. Sí. Lo que hay que hacer es saber buscar y sobre todo recurrir a los profesionales, Claro. que son los encargados de hacer búsquedas, digamos, en revistas académicas, por ejemplo, o estudios o investigaciones que tienen rigor científico. Claro que sí. Y que nos pueden ofrecer a nosotros, ¿no es cierto?, la garantía de que los resultados, las conclusiones de las investigaciones son correctas, ¿no? Entonces no cura la diabetes. No. Hola, mucha gente existe que leen esas cosas, comienzan a tomar esto y llegan al hospital. Peor. Y coma diabético, ya Así es. muy mal. Correcto. Porque siguen con su misma dieta y le achacan a la pobre planta que lo va a curar. Claro, y encima en grandes cantidades, pensando que mientras Claro. más tomen, con Entonces, la mejores idea acá efectos. es Ajá. saber para qué sirve cada Y planta. buen tema, doctor, ¿no, Paola? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos una revisión del género Otolobium en revistas académicas, uno de los resultados es que nos va a botar una tesis, por ejemplo, de una señorita de la Universidad Católica de Arequipa, que precisamente evalúa el efecto hipoglicemiante del extracto metanólico de Otolobium pubescens, que es una de las especies que está allá en Arequipa, con resultados positivos. Pero, por ejemplo, si un profesional médico no nos orienta, ¿no es cierto?, uno va a pensar que porque encuentra una tesis de un efecto positivo frente a la glicemia, ¿no es cierto?, reduciéndola, eso quiere decir cura la diabetes. Claro, Y eso no es así, ¿no? interesante. Ok, muy bien. Ay, me dio risa cuando dijiste lo del combo, Leslie. Claro. Estaba pensando, sería combo 1, combo 3, ¿no? Ya, Claro, casera, un combo usted elija cuál. digestivo, un combo para los gases. ¿No? Otro combo puede ser para las enfermedades respiratorias, ¿no? Una pregunta, Jorge. Si yo, por ejemplo, en verano hago mi infusión, pero quiero tomarla fría,
heladas, pues también se puede ¿Tiene el mismo hacer. efecto? ¿Tiene su Correcto. efecto? No, bueno, la preparación, la extracción, Ahí sí calientito. la extracción tiene que ser acuosa en caliente. Eso sí. Definitivamente la temperatura y el medio acuoso es lo que va a extraer los metabolitos que van a aparecer luego en mi infusión. Luego eso lo puedo dejar enfriar y por supuesto que eso me lo puedo tomar. Ahí no hay ningún problema, Un ¿no? agüita de tiempo refrescante. Así es. Y con buenos efectos. Correcto, ¿no? Sí, eso es. Y también es ya, digamos, una práctica habitual en algunos restaurantes incluso, poder expender algunas bebidas de plantas digestivas Claro. de manera fría, ¿no? ¿El culén tiene buen sabor? Excelente sabor. ¿Ese es culén Paola. o qué es el? Claro, acá culén? está el culén. Ah, voy a probar. Por favor, le puede dar una Sí, que probadita no me, a Paola. que no me quemo. ¿No? Esperemos que no suceda nada con Paola. Ah, pero súper suavecito. Así es una infusión sumamente deliciosa y también es parte del mensaje que queremos dar, doctor Leslie, Paola, que muchas veces las personas están agotando un solo recurso, a veces dentro de sus hábitos alimenticios, cuando tenemos una amplitud de recursos que nos podrían ayudar, ¿no es cierto?, para poder, digamos, calmar algunos malestares digestivos que podamos tener. A ver, nos vamos a la mesa de la Junta Médica y nuestros expertos han estado escuchando atentos, ¿no? Lo que nos estaba contando Jorge Cabrera. A ver, estamos hablando del culén, del anís. El anís nativo, El anís ¿no es nativo cierto? y de la muña. Ustedes como profesionales, ¿se los recomendarían a sus pacientes para aliviar un poco los síntomas de la celiaquía? Bueno, como un coadyuvante menor yo creo que puede servir, ¿no? Pero cuando el paciente celíaco está en su crisis, realmente va a necesitar de medicamentos de mucha más potencia, incluso hasta de hospitalización por la gran cantidad de diarrea que puedan tener, ¿no? Entonces, cuando el paciente puede ser oligosintomático, tener pequeña cantidad de síntomas, uno puede tomar alguna de estas hierbas que le puede ayudar a disminuir la cantidad de gases, la flatulencia, ¿no? Entonces, sí, como un coadyuvante menor, yo creo que se puede recomendar. Muy bien. Ahora, ¿para los niños también sería recomendable, doctora? No, yo creo que es importante, como comentó el doctor biólogo, ¿no? Sí. Jorge. Que uno esté seguro, por ejemplo, ya se ha estudiado por la muña, el anís, ciertas plantas, uno tiene que saber que hay variedades de estas plantas, ¿no? Entonces uno tiene que estar usando realmente al principio que de repente sea el menos nocivo. Por ejemplo, la muña de repente es recontraestudiada y sabemos que puede mejorar en algo, aliviar en algo los gases, ¿no? Pero es una especie, una variedad en particular. Si tú vas de repente donde un herbolario que no tiene el suficiente, no es lo suficientemente estricto con este tema, puedes recibir una planta que no es. Yo tendría este cuidado en niños, ¿no? Porque también vemos nosotros toxicidad por plantas. Y en niños es mucho más posible que ocurra porque, digamos, el sistema digestivo, el hígado, todo trabaja diferente que en un adulto. Es mucho más sensible, está en crecimiento, en desarrollo. Entonces, la posibilidad de que tú le des una hierba y sea errada o de repente le combines cosas y resulta que es tóxico en lugar de beneficioso, yo por ese lado no usaría. Salvo de repente el anís, algo súper inocente, ¿no? y trabajado. Y el principio básico que comentaron también de que si estás muy sintomático, pues tienes que retirar el alimento principal. Si eres celíaco, tienes que quitarte tú y estrictamente, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen un buen grupo de celíacos, cuando comentan estos temas, ellos usan categorías de manejo, ¿no? Pacientes a los que les quitan el trigo y de repente usan otros productos comerciales libres de gluten y sin embargo si están mal, aún con estos productos libres de gluten, se ponen a pensar en hacer una dieta totalmente natural y solo con elementos orgánicos libres de gluten, porque es el segundo paso. O sea, ni siquiera estás pensando en sintomáticos. Yo siempre pienso en sintomáticos, o sea, para este tipo de cosas, luego de hacer el manejo básico, ¿no? Perfecto, muy bien. Bueno, están las opiniones de nuestros expertos. Jorge, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. A ustedes las gracias. La próxima semana hablamos de la migraña, así que pensando si hay alguna planta que se puede relacionar, ¿no? Correcto. Para la migraña. O si no, ya otra planta, no hay ningún problema. No, porque pero variedad sí, tenemos un montón. También ahí tenemos que decir, para la migraña tal vez no hay una planta que lo cure, ¿no? Muy bien. Pero siempre la próxima importancia de consultar al médico, por favor. Claro que sí. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en la Junta Médica.
tema de la celiaquía. En algunos casos, la celiaquía permanece latente sin ningún tipo de manifestación hasta que de pronto aparecen los primeros síntomas. Sí, es cierto. Eso es lo que hace difícil el diagnóstico de celiaquía, ¿no? Las gestantes tienen una predisposición a que se reactive o que se presente la enfermedad hasta en un 17% y hacen celiaquías incluso de forma, crisis de celiaquía de forma severa, ¿no? Entonces es importante también saber eso, ¿no? Hay periodos donde pasa latente sin ningún síntoma y hay periodos en donde comienza a tener problemas, ¿no? Consumiendo la misma cantidad de gluten. ¿Sí? Claro, ¿no hay una gestante celíaca? Yo nunca he visto una gestante celíaca, no, pero lo describe la literatura, ¿no? Acá en Perú tenemos, como yo dije en un momento, la particularidad de comer menos gluten en otros sitios, ¿no? Entonces tenemos la predisposición genética como en otros países, tenemos la presencia de gluten, pero hay otros factores externos que también tienen que valorarse que no están bien estudiados, claro, ¿no? Porque si la población más o menos en un 40 a 70% tiene estos proteínas que son los HLA-DQ2, ¿por qué no todos hacen celiaquía? Solo hacen el 1%, ¿no? Entonces hay otros factores y además todos toman gluten, ¿no? Entonces hay otros factores que no están bien dilucidados que se pueden determinar, ¿no? Javier, ¿existe alguna prueba tipo té de tolerancia a la glucosa, una cosa así, un té de tolerancia al gluten? ¿O una provocación de...? No, antes se hacía, ahora hay pruebas que se determinan con más certezas sanguíneas para determinar si uno es celíaco o no, ¿no? Sería lo máximo, ¿no? Claro, porque antes estaba leyendo pues, que había un té de provocación con gluten. Sí. Por ejemplo, tengo algún paciente que por alguna razón tuvo que viajar a la China. Y no le gustaba la comida, estaba acostumbrado a una comida más peruana, todo lo que encontraba allá no le gustaba. Entonces dijo, se fue a un sitio de pizzería y solamente se pasó el mes que estuvo en la China comiendo pizza y comenzó con las diarreas. Entonces dijo, bueno, esto es una infección intestinal, entonces comenzó con antibióticos, se manejó y de repente había bajado 5 kilos. Llegó al Perú con diarrea persistente y terminó de ser diarrea crónica y la exposición extensa al gluten que había tenido en ese mes que estuvo en China comiendo solamente pizza porque no quiso comer la comida de allá, hizo que se desencadene la enfermedad celíaca. Interesante. Ahí sí tenías una causa-efecto. Exacto. Entonces, los familiares de pacientes celíacos no deberían tener una sobreexposición al gluten, ¿no? Porque podrían en algún momento de repente tener una actividad de la enfermedad, ¿no? Claro, y puede ser muy severa también incluso. Bueno, lo mejor es hacer el screening, ¿no? Claro. Hacer el screening y determinar si tienes o no. Yo tuve una experiencia también con una paciente, bueno, la mamá hacía dieta porque el bebito tenía los síntomas y era lactancia materna exclusiva y parte de la dieta que se había quitado era el trigo. Entonces, si esta mamá tenía todo el tiempo gases, pero se sintió bastante mejor. Entonces, con su niño mejoró a la vez y quiso introducir el trigo nuevamente y los síntomas eran muy severos. Entonces, descubrió que era celíaca. Y finalmente, la preocupación luego vino, mi hija también será celíaca, y digamos, ella quiso hacer el estudio genético al niño y no tenía los genes de predisposición. O sea, si la persona no tiene los genes de predisposición, la posibilidad de que sea celíaca es muy raro. Es rara. Entonces ya como que se puede, ese lado de tranquilidad en esos familiares relacionados, ya puedes decir que está, ¿no? Sí. ¿Y existiría la posibilidad de alguien celíaco, qué sé yo, que coma un mordisquito de pan en vez de un pan? Porque mucha gente pregunta, doctor, yo propongo comer poquito. Bueno, ahí vamos a conversar sobre... Un poquito de cerveza en vez de toda la botella. Ya, ahí vamos a conversar sobre dos puntos, ¿no? Que la dieta exclusivamente sin gluten es absolutamente utópica, imposible, porque siempre hay contaminaciones por ínfimas cantidades, ¿no? Entonces, lo que se determinó en la FDA, la Organización de Administración de Drogas Americana, que los productos sin gluten deberían tener menos de 20 unidades por millón de gluten. Entonces, se ha determinado en estudios que los pacientes celíacos pueden tolerar hasta 30-35 unidades por millón de gluten, que es poquísimo. O sea, y en ese punto vamos a hablar lo que es la contaminación cruzada. Si yo estoy en un desayuno con mis familiares y yo soy celíaco y mi familiar de al lado come pan con trigo, yo estoy exento de eso y corto la mantequilla con el mismo pan que cortó el paciente con su cuchillo, que comió un pan con trigo, y yo corto esa parte de la mantequilla que se quedó con algo de pan, ya estoy contaminándome, ya pues estoy teniendo síntomas.
O sea, Eso se llama una es contaminación cruzada. ínfimo, entonces la cantidad para Es que hagan ínfimo. síntomas. Entonces, un poquito de pan o un poquito de cerveza no vale. No es posible. Bueno, el paciente mismo lo va a rechazar porque sabe que inmediatamente cuando ingiere esas pequeñas cantidades se siente mal. Una reacción en cadena. A menos que le encante estar con ese dolor. Porque es una enfermedad autoinmune. Claro. Entonces, el recordar que le va a dar diarreas o el dolor, la distensión o el vómito. Ya solo compensar eso ya definitivamente no va a consumir. Claro, hay pacientes que solamente pueden tener una expresión de anemia. Entonces dicen, bueno, sí, pues me como un poco, ¿no? A ver, doctores, ya tenemos varias consultas. Dora llamó desde La Molina, tiene 69 años. Dice, ¿los síntomas de celiaquía pueden ser respiratorios? Mi hijo de 4 años no tiene problemas digestivos, pero sí tos y flema cuando consume alimentos con gluten. Eso tiene más apariencia de alergia. Sí. De alergia, sí. Eso es alergia. Se describe como problemas de alergia, por ejemplo, el asma del panadero. Como un tispomático, ¿no? ¿No? O sea, el panadero que constantemente está con asma por la manipulación de harina, ¿no? Imagínate ser alérgico al trigo y ser panadero, ¿no? O sea, Sí, está escrito por eso como- está descrito en ese grupo. porque como realmente alergia, es- no como celiaquía. Claro, Sí, es una es alergia, una más que alergia. celiaquía. Ajá. Eso es lo más probable que sea alergia. Muy bien, Otra perfecto. cosa, Paola, que habíamos conversado con Javier era la cerveza. Claro, lo que Tiene decía, cebada. ¿no? Un poquito de cerveza. El whisky también. ¿Qué le recomendaría a esas personas que quieren brindar? Bueno, pisco. Eso. Un pisco Sí, peruano. El pisco peruano lo puede ingerir, obviamente, con moderadas cantidades. Soy gastroenterólogo, no voy a recomendar que ingieran cantidades de pisco extremos, ¿Para pero, brindar? pero para ¿Tipo brindar sábado? podrían tomar pisco, podrían tomar vino, Claro. Vino. ¿no? Bueno, y el que no le gusta beber, pues feliz. Mejor. Mejor. Todavía. A ver, Mónica, 38 años, Trujillo. Mi hijo de 13 años es intolerante a la lactosa, sufre de gases y diarrea. ¿Puede también ser celíaco? El tema con la lactosa. Solo por esos síntomas no lo podría decir, pero yo diría 2 puntos ahí para comentar. Intolerancia a la lactosa es bastante común en nuestra población. Uno tiene que saber eso. Después de los 4 años, y está estudiado, ya uno pierde la capacidad genética de tomar grandes cantidades de leche. O sea, esa es una capacidad que sirve para sobrevivir cuando eres bebito, alcanza un pico máximo cuando tienes 1 año y va decayendo, porque ya no toda la vida tienes que vivir de leche. Pero digamos que a los 4 años prácticamente casi toda nuestra población ya no tiene la capacidad de tolerar la lactosa. Así que ese rótulo intolerante tendría prácticamente toda la población por nuestra genética de mestizos. Pero si es, digamos, probablemente las personas se autodiagnostican, dicen, no, que me cae bien la lactosa, toman cosas sin lactosa, y si a pesar de eso le va mal, o sea, tomando cosas sin lactosa le va mal, está con gases, diarreas, cólicos, bueno, tendría que ir donde el gastro para que vea la opción de que si no será celíaco, ¿no? Porque básicamente sería un diagnóstico de screening que tendría que hacerse en esa persona, pero no por su condición de intolerante a la lactosa, porque intolerante a la lactosa en nuestra población, los europeos son diferentes porque ellos convivieron con vacas durante milenios, así que tienen la capacidad de digerir la lactosa y que pueden tomarse 1 litro de leche siendo adultos, pero nosotros no, por la parte mestiza no. Yo sí bien. puedo hacer eso. No pasa nada. Y también, Europeo. Anita, a ver, que también una cosa que descubrimos era que diferente Europeo, es creo que es sin europeo. lactosa y deslactosada. Claro, ajá. Ah, claro. ¿Es cierto? Entonces, mucha gente toma deslactosada pensando que no tiene lactosa, pero sí tiene. Entonces debería hacer después su evaluación con el gastroenterólogo para chequear. Debería qué está hablarse con el pasando. gastro, claro. Claro. A ver, Analí en el Facebook nos escribe, a mi hijo de 5 años le he realizado diferentes exámenes de tiroides, anemia, parásitos y todo está bien. El problema es que no crece ni engorda y cada vez que termina la comida se queja que le duele la barriga. ¿Puede ser celíaco? Por esos síntomas uno diría que tiene que hacerse el screening, ¿no? Pero obviamente guiado por el gastro o el endocrino. Muchas veces quienes terminan haciendo el screening de estos tipos de pacientes puede ser el endocrinólogo pediatra o el gastroenterólogo, ¿no? Porque a veces llegan por el tema de la talla, la preocupación primero donde el endocrino. Claro, pues Es tiene parte 5 del años. screening que incluso hacen los endocrinos pediatras en nuestro país, el descarte de enfermedad celíaca, ¿no? Porque es parte de lo que se hace como estudio de malabsorción. Su evaluación. Sí. claro, es posible que sea celíaco Es y que posible. no esté anémico. Es posible, Ajá. es posible, porque su único síntoma puede ser que no crece. La talla corta. Claro. Sí. ¿No? Muy bien, a ver, vamos con la de Rebeca. Aquí la tenemos, ahí está. A ver, Rebeca llamó desde San Borja, tiene 32 años. Durante siglos los humanos hemos consumido gluten y resulta que ahora te prohíben el gluten para una serie de enfermedades como el TDAH, las autoinmunes y el cáncer. ¿Esto tiene una base científica o es una moda de doctores y nutricionistas? Es impuesto una moda, Bueno, ¿no? el trigo fue,
sembrado y manufacturado y comenzó a hacerse de la parte no nómada a la parte de asentarnos en una comunidad en la parte de Irán, ¿no? Hace 10.000 años. Y luego pasó hacia todo el mundo, hacia la parte europea y finalmente llegó con los españoles acá al Perú, porque acá no había trigo. No había trigo. ¿No? Entonces, pero sí compartimos nosotros estas proteínas que son DQ2 y DQ8, que son los presentadores de esta proteína de antígenos para que podamos hacer esta enfermedad, ¿no? El paciente celíaco, hablando del cáncer, tiene 1.32 veces más posibilidad de hacer cáncer, sobre todo linfomas y sobre todo cáncer a nivel intestinal y orofaringio. Entonces, cuando uno se quita el gluten siendo celíaco, esa posibilidad luego de 2 años está igual que la población normal, ¿no? En las enfermedades autoinmunes, es la única enfermedad autoinmune que se sabe que lo que desencadena es el gluten. El resto de enfermedades no se sabe cuáles son las causas que desencadena que nuestro sistema inmune se desregule, ¿no? Y en el trastorno de hiperactividad, ¿no? Déficit de atención con hiperactividad, sí se ha visto que mejoran con respecto a dejarle una dieta sin gluten y sin caseína, ¿no? Sí. Ahí la doctora podría de Sí, repente sí. abarcar un poco más con respecto a eso, pero no es porque sea celíaco, sino porque es mediado por otro medio. Claro, aquí ese comentario es bueno, pero yo pienso porque abarca un cuestionamiento importante que tenemos, pero hay que poner de lado, digamos, enfermedades celíacas. Estamos hablando de otros síntomas o enfermedades que se pueden relacionar con el gluten. Sí es cierto que el gluten de por sí es una de las proteínas más alergénicas, ¿no? Si hablamos de top alergenos a nivel mundial, pues se habla de leche de vaca, soya, frutos secos, gluten, ¿no? Entonces, por estar en este grupo de top alergénicos, resulta que puede tener relación con enfermedades que se han visto que tienen también más base alérgica o autoinmune, ¿no? Como trastorno de déficit de atención, va en el espectro autista incluso. Y las enfermedades autoinmunes también, muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes también son muy alérgicos. Entonces, por ese lado, el gluten puede estar, digamos, en cierto modo teniendo una razón, pero hay que recordar que tiene que estar enmarcado dentro de alguna categoría científica, ¿no? O le pasa eso porque es celíaco, o le pasa eso porque tiene alergia al gluten, que tiene que tener algún examen para demostrarlo, o le pasa eso porque tiene una sensibilidad al gluten de tipo no celíaco y no mediado por IgE tampoco, que es la otra categoría que es medio nebulosa, ¿no? Y al final, digamos, por lo menos como médicos, también yo por lo menos si el paciente dice consume, digamos, de repente resulta que te dice que consume, está sin gluten y se ha sentido mejor en algún aspecto y consistentemente ves que esto es algo cierto y tienes un buen acompañamiento nutricional, porque tendrías que decir que tienes un buen acompañamiento nutricional porque no te falta ninguna proteína ni nutriente, entonces podría ser, ¿no? Pero tienes que tener un seguimiento para saber que hay una razón fisiológica para lo que estás viendo, ¿no? Claro. Entonces podríamos decir, Anita, que el gluten puede ocasionar varias entidades, varias enfermedades, ¿no? La enfermedad celíaca es una enfermedad relacionada al gluten. Hay gluten que se puede relacionar con alergias. Con alergias también. Y hay otras enfermedades más que ya pues ustedes van a determinar con la evaluación respectiva. Entonces no toda persona que tenga algún problema con el gluten va a tener celiaquía. Claro, y no debería tratarse así como dice la persona, ¿no? O sea, una moda, ¿no? Sí, no es una moda. No, realmente nosotros como médicos también tenemos la responsabilidad de informarnos. Claro. O sea, de repente para nosotros lo más fácil es decir, o sea, de los alimentos que escuché que pueden ser malos, tal vez el trigo, y le quito el trigo, pero no es así, ¿no? Las dietas son individuales, o sea, las personas cada uno es distinto y a cada uno le va a sentar bien o no otras cosas, ¿no? Así es. Nos llamó David de Ventanilla, él tiene 21 años, dice, ¿cuál es la diferencia entre la sensibilidad alérgica y celiaquía? Justo lo que estamos hablando, la única forma de diagnóstico es la biopsia. En adultos no, la forma de diagnóstico de enfermedad celíaca viene a ser por un examen de sangre, que es la transglutaminasa tisular IgA, más una biopsia de segunda porción del duodeno, ¿no? Además de eso, se debe hacer un estudio genético de DQ2, DQ8, ¿no? Para determinar si cumple estos criterios. Ahí se puede hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca si cumple estos por lo menos 3 criterios, ¿no? La sensibilidad alérgica está mediada por inmunoglobulina E, que es totalmente diferente, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Y en los niños? Sí, yo mencionaría que, digamos,
más si en adultos no le biopsian a todos, peor en niños, ¿no? Porque en niños realmente uno somete a un procedimiento invasivo como ese solo cuando el diagnóstico diferencial es tan importante que vale la pena riesgo-beneficio, ¿no? En este caso, solamente si estás prácticamente seguro de que es celíaco o tiene alguna patología más grave, le harías una endoscopía. Pero para diferencial basta con el screening de la transglutaminasa tisular IgA en niños. En niños también, a diferencia de los adultos, podemos tener la inmunoglobulina A temporalmente más baja que los rangos normales, así que también hay que tener en cuenta esta posibilidad. Y en esos casos la transglutaminasa tisular IgA no nos sirve, sino la IgG. Y también hay que ver la alergia puede ser mediada por IgE, que en ese caso puedes tener IgE específicas que en un buen laboratorio que te lo detecta, o un examen hecho por un alergista de un prick test. Y puedes tener la tercera forma de diagnóstico, que en todos los exámenes te salen normales y simplemente tienes una alergia que no está mediada por ninguna de estas pruebas objetivables. Pero igual tienes que tener acompañamiento del médico para saber, ¿no? Porque ahí es básicamente, retiras el alimento y en algún momento tienes que hacer la contraprueba de ver que reproduces los síntomas, ¿no? Anita, que se llama el reto. ¿Cuál sería la diferencia en síntomas de estos pacientes? Para poder diferenciarlos, ¿no? Porque él quiere saber si tiene uno o tiene otro. ¿Hay una diferencia en síntomas? Por síntomas nada más, no. Por síntomas nada más, no. De repente tú podrías decir, el alérgico a la vez tiene dermatitis atópica, de repente tiene a la vez rinitis, asma de todo el año, típicamente, ¿no? Y podrías pensar que de repente no tiene los otros síntomas clásicos de celiaquía. Tal vez tú puedes pensar en ese caso que sea más alérgico que celíaco, pero realmente no puedes quedarte solo en la observación, claro, sino tendrías que hacer el examen, un examen completo. algún examen. Entonces lo que está clarísimo es que si hay un problema con el gluten, el gastroenterólogo tiene que entrar a tallar para ver en qué categoría lo va a colocar, y obviamente los tratamientos son diferentes en cada uno de ellos. Sí. A ver, Susan dice, ¿puede superar la anemia los celíacos que dejan el gluten? Sí, claro. Después de hacer una dieta sin gluten, el 70% a los 15 días van a sentirse mucho mejor. Y a 1 o 2 años se repara partes del intestino que estuvo sin las vellosidades, y vuelven a absorber nuevamente los complejos de fierro, ¿no? Y pueden superarlo. Pero en ese transcurso el médico tiene que darle suplementos externos, claro, de fierro que no sea por vía oral. ¿Y en cuánto tiempo más o menos ya llegaría a la hemoglobina normal? Bueno, eso depende de cada paciente, ¿no? Pero se recuerda que más o menos en 1 o 2 años se puede reparar todo el intestino. Claro, ¿no? Porque me dijo 1 año recién para... Claro, pero hay partes de la celiaquía en donde partes del intestino están dañadas y son partes específicas para absorción de vitamina B12 o de calcio o de fierro. Tienen que ver con Entonces, depende de cómo se va reparando. Hay todo depende del nivel del daño que tengamos aquí. Claro, y puede ser el nivel del daño, dónde está localizado el daño, y se puede observar que se repara mucho antes, ¿no? O sea, hay personas que mejoran rápidamente su anemia que lo han tenido por años en 1 mes, 2 meses. Hay personas que demoran mucho más, ¿no? Eso es independiente de cada uno. Claro, por eso, y en niños, digamos, como anemia no solamente significa fierro, ¿no? Claro. Entonces a veces las personas dicen, no, estoy tomando fierro, ya debe estar mejor, ¿no? Sacas el trigo, mejoras la malabsorción, y de repente no es solo el hierro, sino otros micronutrientes, la B12. En el caso de los niños, más difícil aún, porque hay otros micronutrientes importantes. Entonces muchas veces usamos no solamente una vitamina, sino suplementos, ¿no? Especiales para y las recuperarlos. carnes, ¿no? Dicen que las carnes es buenísimo. El hígado, la sangrecita. Bueno, Sí. eso es bueno para evitar la anemia por falta de fierro, que es la ferropénica. Pero en un celíaco estamos hablando que no tiene la capacidad de absorber por el Muchos intestino. nutrientes. Claro, Entonces, eso. a pesar de que puede ingerir eso, va a seguir con anemia. Exacto, lo va a echar. Claro, lo va a echar. Entra y sale igual. A ver, las complicaciones de la celiaquía pueden presentarse en adultos luego de muchos años de evolución. Sí, tienen un menor tiempo de vida en comparación con las personas que no tienen celiaquía. Esto se equipara cuando la persona deja una dieta sin gluten. Tienen complicaciones a mediano plazo con respecto a la osteoporosis, fracturas patológicas, depresión, ansiedad, formación de cánceres intestinales, como habíamos determinados, y una mala calidad de vida, porque siempre están sintiéndose balonados, distendidos, claro, y no pueden comer en ningún sitio, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar. ¿Y un celíaco que quiera comer en la calle, o sea, en un restaurante? ¿Hay algún restaurante que tenga Aquí en Lima tenemos algunos restaurantes en plato? donde pueden
dar algún plato con, sin gluten, ¿no? Pero yo le recomendaría a los celíacos que lo mejor es irse a comer una parrilla, ¿no? Porque en la parrilla no hay contaminación con gluten, está solamente la carne con sal, las papas fritas que las hacen independientes y una ensalada, ¿no? Entonces eso pueden comer con tranquilidad. Irse a una cevichería en donde hay muchos empanizados, el chicharrón, el pescado frito, lo fríen sobre ese pescado o sobre esa plancha y ya se contamina. Pueden comer un ceviche, sí, con tranquilidad, pero no irse a una cevichería, menos a una pizzería, ¿no? Sería más tranquilo. Ahora, el chifa es complicado porque el gluten, el sillao tiene gluten. El sillao tiene gluten. Hay glútenes especiales hay sillaos sin gluten especiales, pero que no lo utilizan normalmente en un chifa, ¿no? Ajá. A ver, nos llamó Paola. No llamé yo por si acaso. Paola llamó hace un rato por algo que quiere preguntar. Tenemos la misma edad tenemos. Soy celíaca y estoy embarazada. ¿Mi hijo puede heredarla? No se hereda la condición, o sea, no se hereda la enfermedad, mejor dicho, ¿no? Se puede heredar la predisposición genética, ¿no? Exacto. Porque si esta persona es celíaca, obviamente tiene alguno del HLA, de Q2, de Q8 predisponente. Entonces, eso es que se lo puede pasar el predisponente al hijo, pero no necesariamente el niño va a ser celíaco, ¿no? La posibilidad de que un hijo pueda ser celíaco es de 3.5% más que la población normal, ¿no? O sea, se da, pero yo le diría a Paola que mejor converse con sus hermanos, porque sus hermanos probablemente tengan más posibilidad de tener celiaquía que su bebé. Sí. Ajá. Muy bien, a ver, Escuchaste, otra Paola. consulta. Jorge dice, mi hijo de 23 años es celíaco, a mi esposa le detectaron colon irritable. ¿La celiaquía es hereditaria? Nuevamente volvemos con lo mismo, ¿no? ¿Mi esposa ha podido tener ese trastorno sin darse cuenta? Colon irritable es una patología en adultos que es necesario hacer un screening de enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, más aún teniendo un familiar de primer grado, yo creo que la esposa de Jorge es necesario que se haga un screening para buscarse enfermedad celíaca. Sí. Buscarse los genes. Claro, porque Bueno, primero a los anticuerpos antitraloglutaminasa, ¿no? En sangre. Luego, me imagino que la paciente ya debe haber pasado los 40 años, tiene que hacerse una endoscopía, control por cáncer cada 3 años y aprovechar eso para hacer una biopsia de segunda porción de duodeno. Si tienes esos dos criterios, pues tienes ya de ser celíaco. Y si algunos falta, busca la parte genética. En esa señora que está gestando y que ella tiene celiaquía, ¿qué le recomendarían a su hijo cuándo le hacemos a su hijo las pruebas para ver si podía, entre comillas, ya que tiene la predisposición, para estar más contentos de que no hay nada? Bueno, yo ahí tengo, no sé si la doctora me puede complementar, pero ahí tengo una condición, ¿no? Cuando va a estar con leche materna exclusiva, no va a tener ningún problema, ¿no? El momento viene en la inclusión, en qué momento incluir el trigo. Entonces hay estudios que son contradictorios. Entonces, dicen algunos que se debe colocar entre 4 a 6 meses, porque si se coloca antes de la introducción del trigo o después de ese tiempo, tiene más predisposición a formar, a tener celiaquía, ¿no? Pero todavía no hay estudios concretos y determinados que me pueda determinar ese punto, ¿no? Es un tema bien interesante, es un tema súper interesante y realmente yo creo que la idea básica es que nadie tiene la verdad final absoluta en el mundo, hablando de expertos top y todo, nadie puede decir. Lo que se sabe es que hay una ventana, por fisiología hay una ventana de oportunidad, se llama, entre los 4 meses y los 10 meses. Aparentemente, aparentemente, porque no hay verdad última, en este periodo como que el cuerpo es plástico y digamos pequeñas dosis de los alimentos que va recibiendo después como que le generan protección o tolerancia. Pero, digamos, esta supuesta evidencia científica va en contra a veces de la parte epidemiológica, porque también sabemos que, por ejemplo, países como Estados Unidos, donde consumen tanto mantequilla de maní desde pequeñitos, tienen unas tasas increíbles de anafilaxia por maní. Entonces, ¿tú qué hablarías? Tempranamente les están introduciendo, pero no. Esto pasa también por la forma de presentación de las proteínas. Por ejemplo, los países árabes no tienen alergias al maní, ellos comen maní sancochado. Claro. Entonces, es difícil responderle, pero el principio básico, yo haría lo que yo hago también en la práctica, lo que más o menos, digamos, hacían nuestros antiguos los incas, o sea, el tema de respetar los tiempos de los niños, ¿no? ¿Qué necesidad de al niño pequeñito introducirle, digamos, las
todos los alimentos que vamos a subir a lo largo de toda su vida, porque no va a ser simplemente, él no te va a poder decir que tiene pirosis, que le duele la barriga, que no, hay cosas que no son objetivables. Entonces uno tiene que seguir los ritmos y darle una dieta variada y sana a los niños desde su primera papilla. Es sin temor. Sí, yo en contra de eso, porque ni siquiera fisiológicamente, ¿no? Frijoles para que ellos coman res y todo. Es muy complicada la cáscara, ¿no? O sea, genera mucha flatulencia, ¿no? Cuando a los incas lo que hacían a los era, adultos, imagínense a los pequeños. cultivaban papitas especiales para los niños, para los que iban a empezar la alimentación, ¿no? Y mantenías la leche materna por lo menos los 2 años, como debe ser. Eso es lo más importante. A ver, Cecilia nos llamó desde Cajamarca, tiene 53 años. Tengo fibromialgia desde hace 12 años. Actualmente como trigo y empiezo a sentir malestar estomacal y gases. ¿Estos síntomas son por causa de la fibromialgia o puedo tener celiaquía? Bueno, yo le contestaría a Cecilia de que es una persona de riesgo, ¿no? Por lo cual se debería hacer un screening de enfermedad celíaca, ¿no? Pero la fibromialgia es una enfermedad que se ha tratado en varios foros en donde muchas cosas le puede doler, ¿no? Entonces, y la mente en la persona con fibromialgia hace creer que puede tener esto. Sí, es más sensible. Es más sensible. Entonces, si ya se le sembró la idea, va a ser bien difícil quitársela. Entonces, es mejor que se haga un diagnóstico para que le digan, estate tranquila, come o estás en el 1% que puedes haber sido celíaca. Claro. Ajá, muy bien. A ver, vamos con la siguiente. Rapidito, Manuel, 36 años, Lince. ¿Es la enfermedad celíaca un factor de riesgo para cáncer intestinal? Sí, como lo dije, es factor de riesgo para linfomas, sobre todo de células T, para adenocarcinomas intestinales y para carcinomas orofaringios. Sí. ¿No? Pero como dijo el doctor, si usted se quita los alimentos sin gluten, hay más posibilidades que otras personas. Que no tienen celiaquía. A ver, Leslie, vamos con la de César. César nos escribió al Facebook, dice, ¿qué tan frecuente es la asociación entre celiaquía y enfermedades tiroideas, hipotiroidismo e hipertiroidismo? Se describe que estas enfermedades autoinmunes, sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, las tiroiditis autoinmunes están más o menos relacionadas en un 7%, ¿no? Esa puede ser la relación, o con el hipotiroidismo primario, ¿no? Sí hay una asociación, ese es un factor de riesgo para que se tenga que hacer. Este paciente, si tiene alguna enfermedad tiroidea, sobre todo autoinmune, debería hacerse un estudio de enfermedad celíaca. Para descartar. Para descartar, sí. A ver, vamos con más. Sofía. Sofía, de 30 años, llamó desde Chorrillos. ¿Hay grados en la celiaquía? ¿Hay niveles? Hay niveles, no como niveles, sino que hay personas que pueden tener muchos más síntomas que otros. La enfermedad clásica lleva a personas adultas a tener mucha diarrea, baja de peso, y hay personas que tienen la enfermedad no clásica que simplemente tienen balonamiento, hinchazón, claro, un poco de flatulencia. Pero aquí el diagnóstico principios de celiaquía, eso no existe. No existe. Yo creo que... Hay una parte que se llama la enfermedad silente, sí, ¿no? Que es el paciente que se ha hecho su diagnóstico de sangre, sale positivo, incluso se ha hecho una biopsia intestinal y sale positivo, pero no tiene ningún síntoma. Entonces, le podríamos decir que ese es un grado de enfermedad. En esos pacientes solamente se observa, no se le quita el gluten, mientras no se observe ninguna alteración no tiene síntomas y come normal. No, entonces, incluso tengo un paciente conocido que tiene una gemela, ¿no? Una de las gemelas es celíaca, la otra no. Interesante, sí. Yo sí comentaría algo sobre estos de grados. A mí me preguntan también bastante en la consulta a los pacientes, a veces cuando tú le das un diagnóstico, pero doctora, ¿qué tan severo estoy? Yo soy leve, soy severo. Yo creo que es un tema medio cultural, porque como que me dicen leve, yo me relajo. Ajá. No te puedes relajar con este tipo de enfermedad. No. Con cualquier tipo de sintomatología, menor o mayor, no puedes relajarte, si hablamos de celiaquía. A ver, Geraldine dice, tengo granitos en los brazos que me causan escozor después de comer pan. ¿Esto es un síntoma de celiaquía? Parece alergia, ¿no? Parece más alergia, pero también puede ser la expresión de una dermatitis herpetiforme. ¿no? También. La dermatitis herpetiforme se asocia a enfermedad celíaca, es muy pruriginosa, es básicamente comparable en ambos segmentos del cuerpo, brazo, pierna, ¿no? Y mejoran al quitarse el gluten, ¿no?
pero solamente de este grupo el 20% pueden ser celíacos. Ah, ya. Pero sí, puede ser una alergia al gluten o tener una dermatitis herpetiforme. Lo puede ver el dermatólogo para hacer El dermatólogo es claro. El dermatólogo. Ok, muy bien, queda claro. A ver, ya para ir cerrando el programa, a ver, algunas manifestaciones extradigestivas, ¿no?, que aparecen con la celiaquía en los adultos. La anemia, que nos habían comentado los doctores, lo mismo con la osteoporosis, dolor de huesos y también dolor en las articulaciones, cefaleas, erupción cutánea con picazón, deterioro del esmalte dental. ¿Y por qué se deteriora el esmalte? Sobre todo en niños, ¿no? Hipoplasia del esmalte dental. También en la celiaquía se asocia con 2 veces más riesgo de posibilidad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y este reflujo gastroesofágico puede tener alguna injerencia con respecto a la formación del esmalte en niños, ¿no? Y muchas veces nosotros, como digamos, como médicos vemos toda la parte del cuerpo y no vemos bien los dientes. Claro, ¿no? Y debemos verlos porque dejamos para el odontólogo, pero no es cierto, o sea, es parte del examen que eso tenemos dicen, ¿no? Que a veces los dientes nos avisan de enfermedades que pueden existir en todo nuestro organismo, ¿no? Sí. Y bueno, continuamos, también pueden existir fatiga, problemas de fertilidad, como lo dijo el doctor, alteraciones del carácter, irritabilidad, apatía, introversión, depresión, también podríamos añadir, ¿no? Todo esto se puede dar, ¿no? La fatiga forma parte no solamente por una persona que tenga anemia, sino por la misma condición de sustancias tóxicas que le ingresan al cuerpo. El paciente se siente siempre cansado, fatigado, enfermo, ¿no? Y si estás con diarrea todo el tiempo, cuando ya tiene la forma clásica y está con diarrea, eso obviamente es una condición severa, ¿no? Estamos hablando de personas que no tengan diarrea, que no tengan la forma clásica, sí, es un síntoma no clásico. Los problemas de fertilidad se pueden dar hasta en un 10% de las personas celíacas, ¿no? En algunos estudios, pero es revertible. O sea, si tú haces una dieta sin gluten, recobra esa posibilidad de fertilidad y logran concebir, ¿no? Y las alteraciones de carácter que hemos venido hablando, pacientes que ingieren este gluten, sobre todo los niños, rápidamente se encuentran irritables. Puede ser un síntoma inespecífico que puede conllevar de muchas condiciones, ¿no? Entonces es difícil. Pero en adultos la depresión y la ansiedad se pueden dar, ¿no? Sí. Muy bien, ahora tenemos ya una última pregunta, ¿no? O una de las últimas antes de irnos. Lina, 56 años, Los Olivos. Me detectaron colon irritable. Estoy llevando tratamiento farmacológico, pero sigo con estreñimiento. ¿Puedo ser celíaco? El estreñimiento se da en la menor cantidad de celiaquía, en un 10%, ¿no? Usualmente la celiaquía se da en un 90% por diarreas. Pero hay colon irritable, variedad de diarrea y variedad de estreñimiento. El colon irritable forma parte de, cuando no mejora, forma parte del screening de enfermedad celíaca. ¿Sí? Se le daría un screening para enfermedad celíaca, ¿no? Lo más probable es que no lo sea. Okay. Es también para comentarnos que el diagnóstico de colon irritable es un tema como que de funcional, le llamamos. Cae en esa categoría de diagnósticos funcionales. O sea, que no encuentras una patología orgánica supuestamente para decir, ¿no? Que es, en niños también se menciona así. Tienes que descartar organicidad. Muy bien. Bueno, las conclusiones finales, doctores. ¿Les ha gustado el programa? Bueno, espero que al público les haya gustado el programa y hayamos podido llegar a ellos explicándolo de una manera sencilla. Lo que quiero terminar diciendo es de que en Perú la celiaquía es una enfermedad subdiagnosticada. No deben quitarse el gluten o el trigo, todas las personas, porque están quitándose una fuente de proteína importante, deben ser llevados y diagnosticados por un gastroenterólogo, básicamente, para determinar si tienen esta enfermedad, porque si no, están haciendo mal uso de una proteína importantísima en la formación de nosotros, ¿no? Doctora. Sí. Y apuntar al diagnóstico, digamos, sistematizado, ¿no? De la condición. Si uno piensa que tiene síntomas con el gluten, tiene que conversar primero con el médico, ver la posibilidad de que pase por el screening de celíaco o no, porque no va a hacer screening de celíaco todo el mundo, y luego ver si hay algún sustento para los síntomas que uno percibe, ¿no? En niños es mucho más importante porque el diagnóstico diferencial es amplio y porque la enfermedad también se presenta en menos proporción que en adultos, ¿no? Claro, como hemos visto hoy día hay muchas enfermedades en el planeta, hay muchos síntomas, por lo tanto los síntomas tienen que ser evaluados por un médico y obviamente de acuerdo a la sintomatología
pueden ir a un médico internista, si hay mucho problema gastrointestinal, al gastroenterólogo, problema de crecimiento al endocrinólogo. La cosa es que la evaluación médica es fundamental para que podamos llegar finalmente al diagnóstico. Y dos cositas más. Una, que recuerden que las personas que están actualmente con varicela, por favor, lavarse las manos, cortarse las uñitas, y lo único que podrían tomar son paracetamol para las molestias y algún antihistamínico. No usar aspirina porque la aspirina está contraindicada, ibuprofeno tampoco. Y mañana tenemos acá, recuerden, enfermedad arterial coronaria, vamos a hablar de infarto cardíaco y muchas cosas más. Así que ya desde ahora pueden empezar, ¿no?, a enviar sus consultas a las cuentas de la Junta Médica. Y ya a partir de mañana, de 10 a 11:30, sí ya está abierta la línea médica. Muchísimas gracias a todos por vernos, ¿no?, como todos los días, por enviar sus preguntas. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Feliz día. Chao. Chao.